Punto Jesús, encuentros para crecer y creer junto a la comunidad. Muchas gracias por dejarme estar con ustedes en sus hogares. Este programa pudiera servir como una introducción para conocer mejor la época, el tiempo en el cual Jesús vivió. Y hoy vamos a estudiar un poco por qué había tanta expectativa, por qué la gente estaba esperando que algo muy grande iba a suceder en ese momento en el cual Jesús vivió entre nosotros. Los judíos habían gozado de una cierta tranquilidad, una cierta calma, después que los persas derrotaron a los babilonios en el siglo VI a.C. Les permitieron volver a Palestina, reconstruir algunas de sus ciudades. Sí le pidieron que pagaran tributos y que no amurallasen Jerusalén. Pero ¿cuál no sería el espanto de los israelitas al ver que los griegos, al mando del macedonio Alejandro Magno, invadieron el Asia Menor, la Palestina? Y aquí vemos en pantalla cuando muere Alejandro Magno, que es el gran conquistador de la Palestina, de Egipto, muere en el 323 a.C. Y esto va a crear una división del imperio que él había creado, que llegaba prácticamente desde desde Macedonia hasta lo que es hoy en día el norte de la India. Se sabe que el ejército de Alejandro Magno caminó y estuvo en lo que es hoy en día Katmandú, en Nepal, por ejemplo. Se han encontrado monedas de los soldados de Alejandro Magno en esa zona. Pues bien, después, a la muerte de Alejandro Magno, nosotros tenemos que los generales de Alejandro se reparten el imperio. Primero dominaron los lagidas y luego los seleucidas. Los seleucidas, que eran bastante intolerantes, quisieron profanar el templo introduciendo una estatua de Júpiter en el templo. Eso crea una revuelta y en esa revuelta son derrotados. Para sorpresa de todo el mundo, los macabeos derrotan a los ejércitos de Seleuco y sus sucesores, o sea, sería Antíoco IV Epífanes exactamente. Estos asmoneos, que así se llamaban los descendientes de los macabeos, porque descendían del fundador de esa dinastía, es Asmonio, usurparon el poder. O sea que después que ellos derrotan a los invasores, se constituyeron en sumos sacerdotes y reyes. Eso hace que en el siglo II a.C., después de una victoria sorprendente, se genera una gran insatisfacción entre los israelitas, porque los judíos vieron cómo sus líderes, en lugar de respetar lo sagrado del sacerdocio, lo habían asumido de mala manera. Eso hará que se cause la reacción jasídica. Los jasídicos van a dar origen a tres grandes grupos dentro de los judíos: de los fariseos, los esenios y los celotes. Mientras tanto, Roma ha derrotado a los griegos ya en el siglo II y finalmente Pompeyo va a invadir, lo estamos viendo ahora aquí, Pompeyo va a invadir la Palestina, entra en Jerusalén y cuando haya revueltas contra Roma, Pompeyo se va a apoyar en un idumeo, un hombre que no era ni siquiera judío, y va a hacer que Antípater, que es el padre en realidad de Herodes el Grande, suprima varias revueltas que había en esa zona. Es decir, es una época de gran inquietud y al mismo tiempo de grandes ilusiones por las victorias, pero de gran desilusión porque al invasor griego sucede el invasor romano. En Roma, en ese momento, César cruza el Rubicón para invadir Italia y enfrentar al Senado. Pompeyo, que está más cercano, al principio era unido a César, pero luego lo va a enfrentar. Pues bien, Pompeyo va a ser derrotado por los ejércitos de César más adelante en Farsalia y luego va a ser asesinado en Egipto. Estas luchas intestinas entre los que querían la república y los que querían un imperio va a hacer
que los judíos vean en ella una oportunidad. Van a apoyar a Julio César, que los va a exonerar del servicio militar, de alojar a las regiones romanas. El sumo sacerdote va a ser declarado protector de todos los judíos del imperio y no tendrán que trabajar en sábado. Pues bien, esta nueva situación que da una cierta esperanza va a ser de nuevo frustrada, porque aunque Antípater, que no era ni siquiera judío, como dije, va a ser recompensado, César le va a otorgar la ciudadanía romana, Antípater se va a ocupar de colocar a sus hijos. Aquí lo que nos interesa en esta imagen que estamos viendo es que él hará de Herodes el Grande como un general sobre Galilea, para controlar a los galileos que tenían una gran tendencia mesiánica, diríamos. Ellos querían una situación donde fuese respetadas sus tradiciones, las leyes. Lo que hemos visto en este primer segmento del programa se pudiera resumir de esta manera. Se pudiera resumir diciendo que los judíos durante siglos estuvieron esperando una situación mejor, que se vio frustrada tantas veces. Lo que hemos visto es que los griegos dan al traste con esa situación de paz y luego, después de derrotar a los sucesores de Alejandro Magno, los judíos van a tener que pasar esta terrible lucha contra los romanos, que van a imponer su poder y a través de agentes, en el caso de Antípater y de su hijo Herodes el Grande, van a dominar la Palestina. Herodes, que al principio no gozó de mucha simpatía y siempre tendrá muchísima gente en contra, va a tratar de ganarse al pueblo con la construcción del templo de Jerusalén y va a tratar también de hacer que reine el orden a base de suprimir cualquier tipo de revuelta. En breve vamos a pausar para seguir luego reflexionando sobre este contexto inmediato de Jesús tan interesante que nos permite captar esa expectativa mesiánica en su tiempo.